espacio, van atacando, van invadiendo, y esto es lo que va deteriorando al paciente que se le diagnostica esta afección. Ok, hablemos de cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes. Bueno, los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial a la cabeza, pulmón. Sigue siendo un cáncer muy frecuente. Sigue en el género femenino, obviamente, el cáncer de mama. En el género masculino, el cáncer de próstata. Y todos podemos padecer también de cánceres gastrointestinales, donde van los cánceres gástricos, tumores de colon, tumores de intestino delgado, tumores de recto, etcétera. Estos podrían ser los cánceres más comunes, sin dejar de lado estos tumores de cabeza y cuello que tenemos acá el especialista entre nosotros. Así es. ¿Por qué es importante abordar el cáncer de manera multidisciplinaria? Es una pregunta bien importante esto, y el abordaje multidisciplinario. Recordemos que un poquito más adelante vamos a decir, el cáncer se divide en etapas. De la etapa 1 a la etapa 4, los cánceres en etapa 1 son cánceres pequeños, localizados en el órgano donde se están llevando a cabo. Etapas 2 han crecido un poco más, etapas 3 ya abordan es un crecimiento localmente avanzado con ganglios, y etapa 4 cuando ya ha invadido estructuras que no están, bueno, las adyacentes, y metástasis a distancia. En todas las etapas del cáncer tenemos participación los diversos especialistas. Por ejemplo, en las etapas 1 y 2, el que juega papel importantísimo va a ser el cirujano. El cirujano opera estos cánceres en etapas tempranas, luego pasan al oncólogo clínico o al oncólogo radioterapeuta para hacer un tratamiento complementario, que a esto se le llama adyuvancia, que puede ser quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, o puede ser radioterapia en sus diferentes fases. En etapas 3, cuando a veces los cánceres no se pueden operar de entrada, más o menos un 50% son irresecables en el momento. Entramos desde el punto de vista radiooncológico, podemos hacer quimioterapias para reducir también el tamaño, radioterapia para poder preparárselo al cirujano y que el cirujano pueda extirparlo. Y las etapas 4 también, ahí podemos participar incluso las tres especialidades de manera activa. Te voy a poner un ejemplo: un cáncer gástrico, que un paciente que esté sangrando, hematemesis, que el cirujano diga no, hay que hacer una cirugía paliativa, que no va a ser una cirugía curativa, o el radiooncólogo puede decir no, hagamos radioterapia para detener el sangrado y ya luego nos quedamos con el tratamiento quimioterapéutico. Entonces es un tratamiento integrado entre todas las especialidades. Ahora hablemos de cuál es el papel que tiene la oncología clínica en este tratamiento. La oncología clínica está teniendo un boom bien importante. Más o menos desde que empezamos con la quimioterapia ya por el año 50, que coincidió con la Segunda Guerra Mundial, y empezaron a estudiarse los diversos quimioterapéuticos, hasta este boom y un avance tecnológico que se ha visto desde más o menos el año 2010 en adelante, con terapia, con la quimioterapia que ya teníamos, terapias target, inmunoterapia. Entonces el papel de la oncología clínica es bien importante, evalúa de manera integral al paciente, estadifica y decide también en conjunto con las otras especialidades cuál va a ser el abordaje más importante. O si este paciente lo estadificamos en una etapa temprana, pues yo se lo comunico al colega cirujano oncólogo. Ya hoy hay terapias de radiación que también sustituyen o pueden ponerse equivalentes a la cirugía, como las radiocirugías, o nos quedamos con el tratamiento sistémico, ya llámese quimioterapia, inmunoterapia, terapias target, hormonoterapia. Entonces el papel de la oncología clínica es bien importante y va de la mano, ligado con el paciente y con los demás colegas especialistas. Así es. Bueno, vamos a ir conversando con cada uno de ustedes, pero quiero también saludar a las personas que ya están conectadas. Saludos para Silvia Vaquero, dice, esperando esta gran ponencia de grandes profesionales desde Washington. Saluditos para nuestras amigas que están también, bueno, salvadoreñas, centroamericanas, que están siempre pendientes, ¿verdad? Saludos para Nancy Jiménez, excelente, dice Jacqueline Campos, excelentes profesionales. Iris está conectada, también Cecia y Jasmine. Bueno, ahora le vamos a dar el paso, gracias doctor Alexis, vamos a después ir consultando
cuando ya tengamos la parte de preguntas y respuestas, pues ahí, ¿verdad? Con todos ustedes. Ahora vamos a hablar con la doctora Gabriela Manzano. Y es que ya adentrándonos un poco, ¿verdad? Después de esta introducción que nos dio el doctor Alexis Pérez, vamos a hablar acerca de cosas importantes para toda la población, que son factores de riesgo y cómo nosotros también podemos de alguna forma prevenir, ¿verdad?, una situación como el cáncer. Pero ¿qué factores de riesgos existen para padecer el cáncer, doctora? Bueno, entre los factores de riesgo existe una infinidad, pero podemos mencionar a grosso modo que existen factores de riesgo tanto ambientales, genéticos, podemos decirlo así, factores que podemos mencionar como estilo de vida, cosas que podemos factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. Por ejemplo, la edad, uno de los factores en ciertos tipos de cáncer, la edad puede ser en algunos eso. Puede ser también factores en el estilo de vida, el sedentarismo, la obesidad, la dieta que podemos tener, el consumo de cierto tipo de carnes rojas, cierto tipo de dietas, cierto tipo de alimentos muy procesados. Bueno, como les decía, el estilo de vida, que si falta de ejercicio, si tomamos alcohol, consumo de tabaco. Bueno, ahora que si estamos viendo con el doctor Pérez, que ahora él, que una de sus especialidades es cáncer de pulmón, ha ido viendo cómo va variando cómo ha ido la variación en cáncer de pulmón, que como ya no es tanto el tabaco, sino que en otro tipo, pero ahora los vape también, como algunos que al inicio decían que no varía, que no era el tabaco, ya porque ya no fumo, ya no es el cigarro, pero el vape también ahora tiene mucho que ver también con los cáncer, el estrés también tiene mucho que ver con el tipo de cáncer, la edad, como les decía, mujeres, también hemos notado con el doctor Pérez, aunque no hay como por lo menos en el país, lo que mencionamos en pláticas que tuvimos de vez en cuando con el doctor, pero sí en mujeres de cierta edad, mayor de 50 años, la frecuencia en cáncer de ovario, por ejemplo, la radiación en cierto tipo de cáncer, por ejemplo, cáncer de tiroides, también es uno de los factores de riesgo para eso, las hormonas, por ejemplo, en el cáncer de mama es uno de los factores de riesgo para ello, la exposición a luz solar en el cáncer de piel. Entonces hay diferentes factores que nos dan como riesgo negativo, por decirlo así, para tener para ser más propensos a cáncer. Y factores genéticos, si tenemos algún familiar, abuelos, papás, por eso siempre que vienen acá pacientes a consulta por primera vez, parte de nuestra función o de mi función es en la historia o de todo médico. Lo primero, una de las cosas que tenemos que hacer es en historia clínica es preguntar si algún familiar, tenemos familiares, abuelos, papás, tíos que hayan tenido antecedentes, que tenemos, como les decimos en la plática, que tenemos alguien de nuestra familia, siempre tenemos algún conocido, pero si alguien familiar directo ha padecido de cáncer, porque es uno de los factores el factor genético es uno de los más determinantes para que nosotros para padecer de cáncer en un momento de nuestra vida. Y de ahí lo que les mencionaba, uno de los factores es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, la actividad física, el sedentarismo, la dieta, la exposición al ambiente, todo eso son factores de riesgo que podemos para poder desarrollar cáncer. Factores inflamatorios, virus, en el caso de nosotras las mujeres, es muy conocido el virus del papiloma humano, pues es uno de los factores de riesgo para poder desarrollar en este caso cáncer cervicouterino, infecciones crónicas, procesos inflamatorios crónicos, también pueden haber cambios inflamatorios pueden desarrollarse
luego células cancerígenas. Entonces, todos esos son factores de riesgo. La verdad es que si lo escuchamos de esta forma, por eso nosotros estamos haciendo también este conversatorio, porque tenemos que ver que el número es bien alto, o sea, es una probabilidad bastante alta, es una realidad, ¿verdad? Que vamos conociendo. Yo creo que año con año van cambiando las estadísticas, los números, y decir que 1 de 4 personas vamos a padecer o padecen de cáncer es un alto número. Por eso es importante conocer todo esto para que nosotros podamos ir implementando ciertos cambios en nuestro estilo de vida para prevenir en algún momento, ¿verdad?, si esto llega a pasar. Pero ya hablando de una realidad, ¿cuándo un paciente debe venir a una consulta? ¿En qué momento el paciente debe decir, yo tengo que ir a un cocker? Por ejemplo, cuando vemos que uno, específicamente aquí, a un cocker, no hablemos del caso, sino que a consultar con un médico especialista cuando uno ve que tiene un síntoma a repetición. Hemos visto así como médicos, creo que cualquiera, nosotros como médicos, que hemos visto pacientes con síntomas muy repetitivo, por ponerte de ejemplo, algo típico que hablamos con el doctor Pérez, la gastritis, y a veces son tratados con ranitidina. Por años, ¿verdad? Ajá, por años, y vemos ranitidina, y al final le hacen una endoscopía, le toma de biopsia, le salen ya un carcinomecito. O no solamente y que después vamos a hablar sobre los métodos diagnósticos del cáncer, pero en la toma de biopsia le sale ya infección por el Helicobacter pylori, que es uno de los factores de riesgo. Cabal, infección por Helicobacter, pero ya eso es proceso inflamatorio, repetición, la infección por el Helicobacter, y ya puede tener la úlcera esa, o esta gastritis ya crónica, ya es su cáncer, o esta mal diagnosticada gastritis, lo que tiene es un cáncer gástrico. Entonces, sí, estábamos hablando incluso afuera del aire porque estábamos conversando de este tema, y hablábamos, por ejemplo, de un cáncer muy frecuente que es el cáncer de mama, ¿verdad? Que nosotros cuando llega el momento de que una ginecóloga o digamos tu parte de cuidarte, que va frecuentemente a tu ginecólogo o ginecóloga, te dice, mira, o te encontrás una bolita y tiene que hacerse una, digamos en este caso es una ultra, ¿verdad? Y cuando ya existe una bolita, o sea, no necesariamente tenemos que repetir e ir nuevamente al ginecólogo, sino en este caso ya podemos acercarnos porque ya hay una existencia de algo que está diferente en nuestro cuerpo y ya podemos acercarnos acá, ¿verdad? Ya con estos exámenes, y se puede comenzar, ¿verdad?, un tratamiento o digamos una consulta ya para saber qué es lo que tengo, si es necesario otro tratamiento y bueno, en este caso sí creo yo que puede ser también una buena determinante para las personas que sobre todo las mujeres, pues que siempre estamos como tocándonos y sentimos que hay algo diferente en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en eso decíamos que los estudios que todos los pacientes, o sea, todas las personas en general, y algo que hablaba con el doctor incluso ayer, es que deberíamos de hacer, la población, tenemos que hacer una educación en la población de hacerlo como estudio de tamizaje, así como lo que tú hablabas del cáncer de mama, del autoexamen, de la ultrasonografía de mama, en el caso de cierta edad, ya de la mamografía, consultar, ¿verdad?, ya con el resultado a un especialista, en este caso, bueno, aquí en OncoCare, ya aprovechando, así que está la doctora Sotelo, ¿verdad?, que es ya la oncóloga que ya es el especialista en mama. Pues en esos casos, ya cuando vemos algo anormal o cuando nos sentimos algo anormal, los estudios de imagen y ya hacer la consulta, pero también en otro tipo de patologías, cuando vemos, como te mencionaba, que ya síntomas a repetición, ya buscar un estudio
y eso, o cuando ya vemos pues sangrado en las heces, o ya vemos que hay, que en el caso de los hombres, que ya el chorro de urinario hay disminución, que hay algo anormal, una pelotita que se sienten algo. Pues una en ese alteración caso, normal, ajá, alguna alteración. anormal, Entonces, perdón. eso hay que consultar. O sea, Ok, eso hay ¿y que cómo se diagnostican, o sea, los diferentes tipos de cáncer? Pues aparte de la clínica, ¿verdad? Que eso el médico lo diagnostica. Bueno, aparte que el hallazgo clínico, se envían estudios de imagen, ultrasonografías, tomografías, resonancias magnéticas, que eso el radiólogo nos da como el resultado por imagen, pero luego el diagnóstico se da, el diagnóstico es histopatológico, es decir, por biopsia, ¿verdad? Se toma la toma de biopsia dirigida ya sea por ultrasonografía, dirigida por TAC, en este caso ya sea por recto, por endoscopía, por la colonoscopía, y lo que da el diagnóstico histopatológico, ¿verdad? Eso es lo que diagnostica. Y ya el estudio de extensión, pues ya con la imagen, y eso ya no da el estadiaje del cáncer. Ya lo demás, pues es ya la inmunohistoquímica, que siempre es con el patólogo, ya para dar un diagnóstico ya más certero, da una, ya por ponerle apellido al cáncer, como dice el doctor. Y pues hay otros estudios más específicos, ¿verdad?, para ver si hay otro tipo de mutaciones, pero ya el estudio para dar ya el diagnóstico certero es la biopsia directamente, pero ya como el médico es los estudios de imagen y luego la biopsia. Ok, bueno, interesante, doctora, de verdad que agradecemos ahí que nos haya respondido estas preguntas, y ahora nos vamos con el team doctores. A ver, doctor Gerson Aragón, vamos a hablar acerca de la importancia de la cirugía temprana en el paciente con cáncer. Bueno, creo que es una pregunta sumamente importante porque en la actualidad se dice que estamos hablando, vamos a ver la particularidad de tumores sólidos. Los tumores sólidos son aquellos que no se originan en el trayecto de, digámoslo así, del torrente sanguíneo, ni de las células que producen, hablemos de leucemias, linfomas, otro tipo de tumores que se salen de este tipo de tumores sólidos. Entre un 60 y un 70% del tratamiento en pacientes con tumores sólidos en etapas tempranas está dado, incluso en algunos ciertos tumores muy particulares sube hasta el 90% del beneficio absoluto de solamente la cirugía. ¿Qué significa esto? Significa que entre más temprano acuda un paciente con su médico de confianza, con el especialista, en este caso, bueno, en este centro, las posibilidades o el abanico de posibilidades se abren en el paciente en una extensa gama, en donde nosotros como especialidad podemos plantear de cirugías que en la actualidad han cambiado la perspectiva de ser sumamente radicales, como las que se hacían en los años 1800. En la actualidad contamos con tecnologías de vanguardia que nos permiten al paciente garantizar por sobre todas las cosas un adecuado control del tumor, siendo menos invasivos y obviamente logrando los objetivos terapéuticos al momento en el que se someten a un tratamiento desde el punto de vista del oncólogo. Entonces, sí es sumamente importante porque ese beneficio total no se obtiene nada más que solamente con la cirugía. Ahora, la cirugía no debe de verse, y eso también es importante porque es una pregunta muy frecuente y es como hasta cierto punto debate en el manejo de ciertos tumores. La cirugía en el contexto de ciertos casos particulares puede ser incluso hasta curativa, pero habrán en la actualidad, ¿verdad?, pacientes que son realidades de nuestros pacientes latinoamericanos, en donde entre un 5 o 6 de cada 10 pacientes no tienen enfermedades tempranas del cáncer. ¿Qué significa esto? Que solamente 4 probablemente va a bastar con una sola estrategia terapéutica para el control de su cáncer. Llámese cirugía, radioterapia, cualquiera o la combinación de ambas. Pero 5 o 6 van a necesitar la intervención de
el área de radiooncología, el área de oncología clínica, el área de cirugía oncológica. Entonces, creo yo de que quizás el objetivo es, por sobre todas las cosas, hacer una conciencia en los pacientes de que el manejo actual de un cáncer no solamente se basa en la incorporación de un tratamiento, sino que también se basa en el apoyo de las diferentes ramas de la oncología con aras de beneficiar al paciente y darle un porcentaje de curación que pueda superar en algunos casos hasta más del 90%. Entonces, sí, la cirugía en la actualidad, pilar fundamental del tratamiento de los tumores, definitivamente, siempre y cuando el paciente, por las características de lo que nosotros hemos visto, de lo que sus estudios nos reportan, de nombre y apellido preciso del tumor, consideremos nosotros prudente y yo, como siempre digo a mis pacientes, siempre tratar en base a eso ofrecer la mejor estrategia terapéutica para el paciente. Evidentemente, pues ahí tomamos nosotros como oncólogos en cuenta muchos factores, preferencias del paciente, localizaciones de los tumores, y así como decíamos, podemos ofrecer desde tratamientos sumamente radicales a tratamientos sumamente estéticos y conservadores. Entonces, creo yo que esa es una pregunta muy importante para siempre orientar al paciente en este tipo de situaciones. Así es. Algo también que nosotros conversábamos fuera del aire es que lo importante es acercarnos a un grupo de especialistas, en este caso a un grupo multidisciplinario, para poder tener también la confianza de que lo que nos van a sugerir es también, pues, de alguna forma ustedes, como dicen, en esto se puede prestar a muchas cosas, ¿verdad? En estos temas tan delicados como el cáncer, o recibir una noticia tan impactante para un paciente, se puede prestar a otras situaciones, y es por eso que nosotros queremos que ustedes sientan la confianza de poder acercarse a OncoCare, porque acá van a poder recibir como el tratamiento integral, desde que ustedes llegan hasta cada uno de los procedimientos, doctores, o qué es lo que ustedes van a ir necesitando dependiendo de su tipo de cáncer, en el caso de ser diagnosticado con cáncer. Ahora, hablemos acerca de cuáles son las características que tiene la cirugía oncológica, que es diferente a otra. Sí, bueno, la especialidad de cirugía oncológica es una de las 3 grandes áreas de la oncología. Hablamos del papel determinante de la cirugía oncológica, y por cierto, fue una, ¿cómo se llama? Es la primera de las ramas, porque esta surgió por ahí hace más o menos unos 150, 200 años más o menos, en donde los manejos de los tumores siempre han existido en la humanidad. Pero, ¿cuál es lo trascendente de la cirugía oncológica? Lo trascendente de esta especialidad es que nosotros se supone que tenemos un adiestramiento, y es un adiestramiento donde después, por ejemplo, de ser cirujanos generales, somos cirujanos oncólogos, y en mi caso pues hay una especialidad, otros años de estudios para garantizar al paciente ofrecer técnicas quirúrgicas que no solamente se basen en, digamos, el retiro del tumor fidedignamente, sino que caracterizar o individualizar a cada paciente en base a lo que le corresponde desde el punto de vista del manejo del cáncer. Llámese, en este caso, la cirugía oncológica no se debe de limitar, por lo tanto, entonces, y ser exclusiva para erradicar un tumor, sino también sirve para aliviar síntomas relacionados a tumores, sirve para el manejo de complicaciones inherentes a una localización X de un tumor en cualquier área del organismo del cuerpo. También sirve no solamente para el hecho de, así como decimos a grosso modo, ir a quitar un tumor como si se tratase de una espinilla o de un uñero que vamos a ir a quitar. Se trata de ver al paciente de una manera conjunta, en donde no solamente mi cirugía sí tiene por objetivo erradicar el tumor, sino que también tiene por objetivo, con ciertas características que los cirujanos oncólogos empleamos en el momento de estar haciendo estos procedimientos, reducir el riesgo de que la enfermedad regrese, y por otra parte dar información valiosa al paciente y al
conjunto de colegas que nos van a dictaminar las conductas probablemente a seguir en cuanto a la consolidación del tratamiento que al paciente le corresponde. Por ejemplo, es bien sabido de que los oncólogos somos conocidos por quitar, por ejemplo, la gente dice me quitaron unos ganglios en la ingle, en la parte interna del estómago, en las axilas, en el cuello, pero no es porque digamos que a todos los pacientes hay que hacerles de cirugías, sino que es porque desde el punto de vista del manejo integral de la cirugía oncológica, eso a nosotros nos permite ofrecer al conjunto de médicos que vamos a tratar al paciente información valiosa. Como por ejemplo, ¿qué? Características que nos pueden obligar a decir al paciente, oye, no bastó solamente con tu cirugía, necesitas la adición de quimioterapia. Oye, no necesitas nada más solamente quimioterapia, necesitas radioterapia. ¿Por qué? Porque esas son las situaciones que nosotros vamos previendo y las envergaduras, por lo tanto, de las cirugías, entonces, por lo tanto, no tienen solamente fines de extracción de tumor, sino también tienen fines de que en oncología nosotros llamamos estratificación, y es brindar información que no teníamos antes de la cirugía, pero que sí con la cirugía podemos obtenerla y obviamente orientar y consolidar definitivamente muchos de los tratamientos. Entonces, sí es algo que debe de individualizarse cada paciente. No a todos los pacientes les toca la misma envergadura de cirugías, no a todos los pacientes vamos a realizarles la misma cirugía siempre, sino que es un proceso de individualización en la actualidad de cada paciente. Importante e interesante también conocer más de este tema. También hablábamos de que El Salvador es un país también pionero en cuanto, digamos, a innovación, porque como en todos los rubros, en todas las áreas, también en esta área, pues día a día se van conociendo nuevos procedimientos, nuevas terapias, tantas cosas, ¿verdad? Y ustedes pues forman parte también de ese grupo de médicos que suelen estar visitando todas estas nuevas, digamos, capacitaciones en su rubro, en cada uno de los rubros, ¿verdad? Y eso los hace estar a la vanguardia de los tratamientos y de todo lo que puedan ofrecerle a cada paciente. Ahora, ¿cómo podemos prevenir ya específicamente en su especialidad, subespecialidad, ¿verdad? Así es. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de cabeza y de cuello? ¿Y cómo y cuánto, digamos, hablando así ya de estadísticas también, es un cáncer muy frecuente, doctor? ¿Y cómo podemos prevenir? Sí, gracias por la pregunta y aquí vamos a hablar de muchas situaciones muy particulares. El cáncer de cabeza y cuello es un área que se ve muchas veces menospreciada porque la idiosincrasia de nuestra población latinoamericana permite que muchas veces no le demos la importancia o la trascendencia de síntomas tan particulares o tan simples como una pequeña úlcera en la boca, paladar, encía, que la vemos como una infección pasajera, como algo que no me molesta en algún determinado momento, pero que pasado el tiempo, y es la evolución natural de cualquier tipo de tumor en cualquier localización, es el crecimiento y obviamente la invasión de los tejidos adyacentes. El cáncer de cabeza y cuello en la actualidad se dice que para el año 2022 existieron alrededor de casi 600,000 casos en ese año nuevos, diagnosticados nuevos. De esos 600,000 casos de los cánceres de cabeza y cuello, el 60% de ellos se encontraban en etapas moderadamente avanzadas de su enfermedad. ¿Qué significa eso? No tumores pequeños, sino tumores que a pesar de ser pequeños ya tienen invasión a los ganglios linfáticos del cuello. En algunos casos probablemente, aparte de los ganglios linfáticos del cuello, ya hay invasión a tejidos fuera como los pulmones, el hígado, el cerebro, y entonces no deja de ser algo representativo, porque el área de cabeza y cuello comprende todos los tumores que están desde el cerebro, excluyendo obviamente el cerebro, hacia la región de las clavículas. Y entonces es un área importante porque el área de cabeza y cuello tiene que ver con la respiración, con el habla del paciente y con la ingesta de sus alimentos. Si hay algún tumor o alguna lesión que cambie esas características del paciente, el paciente evidentemente tiene cambios drásticos en su estilo de vida.
Y entonces tenemos pacientes que lo primero que pasa es pérdida de peso. Lo segundo que pasa es sangrados. Lo tercero que pasa es pérdidas de sus funciones como el habla, la respiración, la ingesta de sus alimentos. Evidentemente eso cambia radicalmente el estilo de vida del paciente. Entonces, no es un área que se tenga que menospreciar. En la actualidad, fíjense también esto bien importante, porque antes se decía que un paciente, por ejemplo, con un cáncer de laringe, con un cáncer de lengua, con un cáncer de boca, con un cáncer de la nariz, era porque fumaba o tomaba. Sí, evidentemente el 90% de las razones son por pacientes fumadores o alcoholistas. Pero desde hace más o menos 15 años, la infección por virus del papiloma humano es la tercera causa más común de este tipo de cáncer. Pero no es exclusiva la infección del virus del papiloma humano para el área genital, femenina o masculina. Es que también la promiscuidad en algunos casos puede predisponer a que este mismo virus nos llegue a cualquier área de, llámese nariz, llámese garganta, llámese órgano de la voz, llámese boca, y nos puede predisponer a este tipo de lesiones. Por lo tanto, creo yo de que el adoptar una cultura de querernos a nosotros mismos y consultar a tiempo con el médico de confianza, con los especialistas, es lo que al paciente, en la actualidad, hablando de cáncer de cabeza y cuello, puede garantizarle mejores resultados en cuanto a un tratamiento. Entonces, la pregunta decía cómo podemos nosotros disminuir o qué podemos hacer. Prevenir. La realidad es que hay situaciones que nos predisponen pero que, por ejemplo, habrán pacientes o televidentes que digan, doctor, pero yo nunca he fumado, nunca he bebido, me porto bien, hago ejercicio 40 minutos 5 veces a la semana, como solo frutas, verduras, pero me salió un tumor. Sí, lo que pasa es que el cáncer es multifactorial y hay situaciones que nosotros como seres humanos podemos modificar. Y hablando del área de cabeza y cuello, si yo sé que el 90% de estos tipos de tumores que pueden surgir en esta región me van a hacer porque yo fumo o tomo, probablemente cesar el consumo de tabaco y alcohol me puede reducir el riesgo. Probablemente evitar contacto o situaciones que me puedan dar promiscuidad en mi práctica sexual, probablemente me predispone o me disminuye el riesgo de una infección por un virus que al final me puede desencadenar un tumor en el área de cabeza y cuello. Por ejemplo, si yo sé que tengo que usar un protector solar, si en horas picos del sol voy a usar una gorra, un sombrero o mi protector solar para reducir el riesgo de cáncer de piel, yo lo tengo que cambiar. Si yo sé que el uso de vapeadores en la actualidad desde hace una década ha cuadriplicado el aparecimiento de cáncer de garganta y de lengua, entonces reducir ese riesgo también. Son hábitos que fácilmente pudiésemos modificar en relación a las situaciones modificables, en relación a las situaciones que yo no puedo modificar, aún a pesar de que yo tenga un hábito saludable de estilo o un estilo de vida correcto, probablemente por alteraciones genéticas, porque yo lo heredé, por algún motivo, algún gen va a predisponerme para que yo tenga, independientemente de lo que haga. Pero al final creo que lo más importante, independientemente de cáncer de cabeza y cuello, es que el paciente adopte una conducta en donde estime su cuerpo, en donde si algo no es normal, es anormal. Y si para ti algo es anormal, consulta a tiempo. Se dice que de manera general, cualquier bola en el cuello, cualquier úlcera, cualquier dolor, cualquier molestia que dure por más de 3 semanas en esta región, hablamos de las clavículas, del pecho hacia arriba, lo ideal es consultar. ¿Por qué? Porque una evaluación temprana provoca un diagnóstico preciso. Si se descarta enfermedad maligna, bien por el paciente. Si se corroborase algo eventual en relación a cáncer, un tratamiento más temprano provoca o trae consigo al paciente un abanico de posibilidades y expectativas de vida muy buenas. Entonces creo yo que es algo importante la concientización.
Sí, no, claro, es lo que justamente queremos también que con este live la gente conozca que aparte de que es una realidad, de que debemos de estar siempre cuidando, vigilando nuestro cuerpo, conociendo qué cosas pueden ser anormales o qué cosa ya se sale fuera de nuestra naturalidad y acercarnos a tiempo nos ayuda a poder, en este caso los doctores pues pueden tratarlo de una mejor manera y puede ser pues digamos muchas personas, así como decimos, muchas personas cuando reciben la noticia de que tienen cáncer, pueden verlo fatal, pero también muchas personas han sobrevivido y lo han superado con éxito. Y esto también se debe a cómo le andamos, o sea, como decimos, ¿verdad? Le andamos pronto, pues también vamos a poder ver una luz, ¿verdad? En ese tipo de tratamientos. Así que agradecemos, doctor, ahí las preguntas que nos ha respondido. Importante conocer, porque mucha gente piensa a veces que un solo médico va a tratar todo, ¿eh? Y aquí pues vemos que realmente es un equipo multidisciplinario y bueno, en mi caso yo nunca, o sea, nunca conversado con especialistas en tipo de cáncer de cuello y de cabeza, ¿verdad? Así que muchas gracias, doctor. Y ahora vamos a continuar con la doctora Kaori Barahona y vamos a hablar acerca, ya este tipo, digamos, son otros, ya como los tratamientos que se hacen adyacentes, se llama ahora, coadyuvantes, complementarios. Ajá. Otra rama de la oncología, así es. Así que, ¿qué es la radioterapia, doctora? Bueno, para ponerlo en términos más entendibles, la radiación o la radioterapia, que en este caso es una forma terapéutica de tratamiento en la que se utilizan rayos X de alta energía o material radioactivo en algunos casos, y prácticamente que estos rayos X de alta energía nosotros lo utilizamos para tratar tanto tumores malignos, tumores benignos o enfermedad funcional, que quiere decir que son enfermedades que muchas veces o en realidad no tienen relación a un tumor o células cancerígenas. Entonces prácticamente es eso, la radiación es como que nosotros tengamos un equipo de rayos X, pero esos rayos X son de tan alta energía que pueden hacer algo que se llama un proceso de radiación ionizante, que hay que diferenciarla de la que es no ionizante por muchas cosas importantes, porque hay muchos mitos en realidad con la radiación, que nosotros pensamos que cosas que producen radiación nos podrían dar cáncer, pero en realidad no lo hacen. Entonces cuando nosotros hablamos de radiación ionizante es aquella cuya cualidad es de que pueda hacer cambios a nivel de la estructura anatómica de un ser vivo en este caso los seres humanos para lo que lo usamos, y que esa alteración en la estructura anatómica nos provoca cambios en el ADN. Y en este caso nosotros queremos que el ADN de la célula maligna, como comentó el doctor Pérez al principio, que es una célula que se está replicando sin control, ¿verdad? Pues nosotros tenemos un control interno de nuestras células que dicen, bueno, hasta aquí va a crecer esta célula o cada cierto tiempo se va a replicar porque ese es su funcionamiento normal. En el caso del cáncer, no, esa célula es como que nadie la detiene. Entonces nosotros con la radiación venimos y la atacamos para que ya no se siga reproduciendo o ya no siga creciendo. Y en el caso de la radiación no ionizante es aquella radiación que sí es radiación, pero que no nos cambia nada en la estructura de nuestro ADN. Por ejemplo, los microondas. Eso no produce radiación ionizante, es decir que nosotros podemos tener un microondas, es seguro tener en nuestra casa para los usos convencionales, ¿verdad? Con eso no quiere decir que vayan a meter la cabeza o la mano en un microondas, que a veces la gente piensa eso no está bien. Ajá. Pero lo podemos usar normalmente sin ningún peligro. Las ondas de ultrasonidos, la red telefónica. Hay muchos mitos en cuanto a que si estoy cerca de una antena, pues no se ha demostrado todavía como tal, tendría que ser como muy alta la intensidad de la radiación o de la onda para poder producir cambios. Esta luz que tenemos acá, que es luz de ambiente o de adentro de los lugares, tampoco no nos va a producir ningún cambio, entonces todo eso es seguro usarlo. Ya si nos pasamos a rayos ultravioleta o radiación solar, eso sí podría producir cambios, ¿verdad?, con el tiempo de la exposición. Entonces es muy importante diferenciar que nosotros para tratar a los pacientes ocupamos rayos X de alta energía o material radioactivo que puede producir esta radiación ionizante que causa cambios en la célula. Ok, mire, aquí ya estamos hasta despejando mitos,
porque mucha gente habla, por ejemplo, del microondas, había escuchado mucho de eso, ¿verdad? Qué bueno que estamos acá con usted, doctora. Ahora, ¿cuáles son los diversos usos que se le puede dar a la radioterapia en el paciente con cáncer? Bueno, aquí tenemos dos grandes escenarios que para ordenarnos. El primero sería la intención del tratamiento, ¿verdad? O qué finalidad pienso yo conseguir con un tratamiento de radiación. Entonces, en este caso podemos dividir en que si es curativa o de control de la enfermedad, que generalmente eso lo logramos en pacientes que están en estadio temprano, y tenemos la otra forma que es la paliativa. Paliativa quiere decir que nosotros ayudamos a paliar síntomas de la enfermedad, así como mencionaba el doctor Aragón, que la cirugía puede servir para paliar un síntoma, también la radiación. Es decir, que si el paciente está con algún sangrado, con algún síndrome de compresión porque el tumor está apretando, ¿verdad? O hay síntomas derivados del mismo tumor, nosotros los podemos tratar con radiación, pero ahí ya la finalidad cambia, porque solo es paliar, que el paciente se sienta mejor de sus síntomas, pero no estamos buscando control de la enfermedad. Y sobre todo eso nos pasa en pacientes a veces que están en estadios más avanzados. Y ya cuando están en estadios tempranos, pues generalmente tratamos de hacer una radioterapia con intención curativa o de control de la enfermedad. Y de ahí tenemos otro escenario que es en el momento en que se da la radiación. Eso ya lo mencionaron un poco previamente, pero para ampliarlo más, la radiación se puede usar tanto antes de una cirugía, durante o combinado con otro tratamiento, que en este caso puede ser quimioterapia, inmunoterapia o monoterapia, o terapias target, o después de que haya recibido quimioterapia o ha recibido cirugía. ¿Y por qué se hace esto? Porque a veces tenemos muchos escenarios que, por ejemplo, si la vamos a usar antes de como la radiación primero, que puede ser también en combinación con quimioterapias, porque nosotros queremos, por ejemplo, reducir un tumor o bajar la carga tumoral para que ese tumor ya no sea tan grande y entonces ya puede entrar cirugía oncológica y operar. Porque no es lo mismo operar un tumor de 10 centímetros que operar un tumor de menos de 5, o menos de 3 o menos de 2. Entonces, para eso lo podemos ocupar. Y ahí tenemos otros pacientes que definitivamente por comorbilidades o otros síntomas no pueden recibir cirugía porque digamos de que ya el mismo estado general del paciente no va a permitir una recuperación adecuada o una cirugía oncológica exitosa. Tenemos que hacer quimioterapia con radioterapia definitiva, entonces ahí aumentamos nuestra dosis de radiación con la intención de erradicar ese tumor solo con esa combinación de tratamientos. Y después tenemos el escenario en que la radioterapia va después, como mencionaba el doctor Aragón, que tenemos casos en que él saca información de esa cirugía. Entonces, generalmente si un paciente tiene ganglios o tiene margen positivo porque posiblemente en la cirugía no se pudo resecar todo o quedaron unos bordes muy positivos, pequeñitos, pero es por una cuestión anatómica de que ya no se puede llegar más porque es riesgoso para el paciente o porque el tumor estaba cerca de estructuras que la verdad son muy complicadas y no se pueden tocar durante un procedimiento quirúrgico, nosotros tenemos que hacer radiación después, cuando hay márgenes positivos, o por ejemplo por la misma naturaleza de la enfermedad, que es un tumor que a pesar de que se haya resecado con márgenes completos y que todo esté bien, pero por la misma naturaleza de la enfermedad que sabemos que puede haber una recidiva o una recaída al poco tiempo, nosotros tenemos que hacer radiación. Entonces ahí podemos usar la radiación adyuvante y que muchas veces va en combinación con quimioterapia posterior a un procedimiento quirúrgico oncológico. Y esto, aquí hemos dado como la fase bien completa y bien importante, porque también mucha gente a veces dentro de esta enfermedad desconocen todos estos posibles escenarios. Entonces de repente dicen, ay, pero ya está en radiación y pues, no saben el por qué, ¿verdad? Entonces es importante conocer que esto se puede dar en diferentes fases, ¿verdad? Y los diferentes escenarios en los que se puede utilizar la radiación. Ahora, ¿cuál es la importancia de asistir a los tratamientos de radiación o de iniciarlos y de darles como la secuencia, ¿verdad?, correspondiente hasta finalizar, hasta que ya usted pueda decir, no, ya no va a necesitar, ¿verdad?, otro tratamiento? Bueno, como también tenemos muchas modalidades de radiación, generalmente los tratamientos más estándares van en un periodo de 3 semanas a 5 o 6 semanas de radiación. Entonces, en este caso, como nosotros fraccionamos la dosis, es decir, que para llegar a una dosis total yo la divido en un número de días determinado, que generalmente también eso se les explica a los pacientes, que las radiaciones son
de lunes a viernes, descansan sábado y domingo por una cuestión de que las células normales del cuerpo tienen que recuperarse de la radiación. Entonces nosotros lo hacemos de manera fraccionada y una vez comenzando el tratamiento no se debería de suspender. Pero a veces tenemos escenarios que, por ejemplo, si los tratamientos son largos, durante el tratamiento podemos tener pacientes que, por ejemplo, se enferman de algo que no está relacionado a su enfermedad. Por ejemplo, hoy que estuvimos con lo del COVID, o sea, paciente positivo con COVID, había que suspender el tratamiento por un periodo determinado. O a veces pacientes por la misma complicación de la enfermedad, que los laboratorios se alteran o el paciente se cae, ¿verdad? A veces pueden pasar tantas cosas en un periodo de 5 a 6 semanas que ese periodo el paciente tiene que suspender, pero digamos que es por algo de fuerza mayor. Si es por algo que no esté relacionado a algo que no se debe suspender, no se debería suspender porque el efecto de la radiación tiene que ser al final la dosis que nosotros prescribimos, pero como nosotros sabemos que podemos tener esos percances durante el tratamiento, o por ejemplo nosotros usamos máquinas de radiación que son en realidad son máquinas, porque eso no es como otros tratamientos que bueno, que el doctor Aragón va a operar, pues solo que le pase algo a él, no va a operar, no puede operar, ¿verdad? O el doctor Alexis, si no tiene el medicamento de la quimio, pero sí él está presente. O sea, nosotros en la parte de radiooncología sí dependemos mucho de nuestros equipos y a veces también que hay que hacer algún mantenimiento de los equipos porque todo eso lleva un control de calidad muy extenso y con muchas personas involucradas. Entonces, si nosotros tenemos un atraso por eso, o por el paciente, que puede ser de nosotros o del paciente, lo que se hace es algo que se llama recálculo de la dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacemos un nuevo cálculo para que después, cuando ese paciente termine su tratamiento, puede recibir sesiones extras, digamos, dentro de su plan, para compensar el efecto durante se ha perdido. Y de ahí, por ejemplo, hay pacientes que tenemos que, por ejemplo, empiezan un tratamiento de radioquimioterapia y a mitad de tratamiento, porque se sienten muy mal o algo, me dicen, no, ya no quiero seguir, pero el problema es que si se suspende definitivamente el tratamiento, o sea, es decir, que el paciente ya no llega, obviamente ese tratamiento no le va a hacer ningún efecto, porque después la célula con el tiempo, pueden pasar meses o inclusive años, que haya respondido hasta un cierto punto y después de ese tiempo vuelva a crecer, pero porque nos quedamos en una dosis insuficiente o no completada. Ok, bueno, muy importante entonces también todo esto. Acá dice Blanca Margarita de Torres, gracias por compartir sus conocimientos. Loche Maldonado, gracias doctora, de verdad que todo lo que estamos acá comunicando, la finalidad es que la población conozca más acerca de cómo debemos de abordar el cáncer, y acá pues ustedes tienen también pues el beneficio de OncoCare que tiene todo en un solo lugar, ¿verdad? En este caso pues ahí la doctora siempre le da seguimiento después de que cada paciente ha realizado un tratamiento. Como clínica se le da un seguimiento para saber cómo se encuentra el paciente y qué es lo que se puede hacer si algo, ¿verdad?, pasa diferente dentro de su tratamiento. Así que eso es lo que nosotros queremos que ustedes conozcan. Yo sé que hay mucha gente que está conectada o que también este video pues tal vez no están en este momento conectados, pero que lo van a compartir a alguien que está necesitando la información, porque de eso también se trata, que nosotros transmitamos la información a las personas que están buscándola, que están necesitándola, y que creo que al final también para todos, pues porque hemos hablado del cáncer como una realidad para todos, y hay que tratarlo también de una forma natural, no verlo como algo que, ¿verdad?, nos diagnostican cáncer y ya es la muerte. Muchas personas, yo conozco muchos casos de éxito, y creo que también ustedes deben de conocer muchas personas que lo han superado, y parte importante de la que estábamos hablando es de la parte emocional, de la parte psicológica, de la parte nutricional, y eso también ustedes lo reciben acá en OncoCare, reciben un tratamiento 360, si lo podemos decir de esta forma, porque la parte emocional o la parte psicológica de cómo nosotros nos enfrentamos a esta enfermedad tiene muchísimo que ver. La parte también del apoyo de nuestra familia, de cómo nuestra familia conoce de cómo deben de actuar y qué es lo que va a llegar cuando llega un cáncer a la familia, ¿verdad? Entonces, todo esto son temas extensos, pero ahorita vamos a abrir la sesión donde la gente puede preguntar
no sientan ustedes que de repente digan esa pregunta va a ser muy, tal vez no tiene sentido o muy boba. No, yo creo que las dudas siempre es importante externarlas para que aquí que están los especialistas pues puedan tener las respuestas. A ver, dice Blanca Margarita, ¿el cáncer puede volver y me imagino que después de cuánto tiempo sería la respuesta, o sea, la pregunta? Bueno, sí, Blanca, muchas gracias por la pregunta, es bien importante. Cuando nosotros encontramos cánceres en etapa temprano, todos los pacientes al finalizar que su cirugía o su quimioterapia adyuvante o su radioterapia adyuvante tienen que quedarse en una vigilancia oncológica que se estrecha. Los primeros 2 años son donde se observa la mayor frecuencia de las recaídas del cáncer. Sin embargo, no es a los 2 años que nosotros vamos a dar el alta, ¿sí? Porque hay cánceres como un subtipo que es un cáncer de mama lobulillar que se puede recaer hasta 20 años después de haber finalizado el tratamiento primario. Entonces, siempre nosotros tenemos que estar chequeándonos con tu médico oncólogo, con tu médico radiooncólogo, cirujano oncólogo, y esa vigilancia hacerla disciplinadamente. Yo sé que es cansado el tratamiento primario, cirugía, estamos hablando de tiempo, estamos hablando muchas veces que los tratamientos primarios duran entre cirugía, quimioterapia, radioterapia, pueden llegar hasta 1 año, pero es importante que nosotros disciplinadamente agendemos el control con sus especialistas y lo cumplamos de manera estricta. Ok, aquí hay otras consultas, dice Carmen Arévalo. ¿Qué tipo de alertas debo de identificar para saber si tengo cáncer y así poder consultar con un oncólogo? Alertas. Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes, la frase que siempre digo, si algo te parece a ti como paciente anormal, consúltalo. ¿Qué significa eso? Si por algún motivo, yo tengo muchos pacientes, por ejemplo, de cáncer de tiroides, que ellos nunca se han diagnosticado y nunca se han visto nada, pero de repente ven a una amiga y les dice, ¿qué tienes aquí en el cuello? Y entonces su diagnóstico y su consulta es, tengo algo que yo nunca me había visto, pero que alguien me vio y me dijo. Entonces, ¿qué significa esto? De que no existe un síntoma muy particular o algo que todos los cánceres tengan en común. Dependerá muy particularmente del tipo de tumor, de la localización en cualquier parte de tu cuerpo que nos puede dar un síntoma muy particular. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de un cáncer de mama? Una bola en tu pecho o en la axila. Síntomas más frecuentes de un cáncer de laringe, que es el órgano de la voz, y ayer por cierto se conmemoraba el Día Internacional de la Voz y el cáncer de laringe. Cambios en tu tono de voz, voz ronca, voz que va perdiéndose con el tiempo, tos con sangre, úlceras que duran más de 3 semanas en la boca, en el paladar, en las encías, sangrados nasales no explicables porque tú tienes una infección, porque te golpeaste, por cualquier otra cosa. Una cáncer de piel, una lesión que primero era un lunar, con el tiempo fue haciéndose más grande, de repente sangró, de repente se ulceró, de repente empezó a doler un poquito, ahora tengo otras bolitas aquí en el cuello que van creciendo. Datos de sangrado de por ejemplo de cáncer de colon, doctor, estoy estreñido, paso con estreñimiento y diarrea muy seguido, me ha crecido un abultamiento en la pancita, tengo sangrados por las heces, cáncer de estómago, me lleno tempranamente, tengo un dolor incontrolable en la boca del estómago, tengo reflujo constante, hago pupú con sangre, cáncer de recto, dolor cuando voy al baño, cuando voy al baño me quedo con un dolor como tipo retortijón, me limpio y siempre que voy al baño me salen heces por la sangre. No necesariamente significa que vas a tener algo relacionado a cáncer, significa consulta a tiempo para que te llegue un diagnóstico y en base a ese diagnóstico se te da un tratamiento. Claro. Algún abultamiento en la extremidad, en la pierna, en la cara, en el cuerpo, en cualquier otra región, son datos que el paciente dependerá, como vuelvo a repetir, de la localización en donde tenga ese síntoma, así es con quien o con su especialista de confianza o con su médico de particular puede consultar en relación a eso.
Así es. Así es. Bueno, la doctora también dijo, como tener síntomas muy repetitivos y visitar varias veces al mismo doctor y bueno, vemos que no se puede, digamos, de alguna forma, tener una mejoría o que no vemos terminado un proceso, ¿verdad? Entonces ahí es importante. O sea, esto es una alerta para todos y es crear conciencia para todos. Ahora tenemos otra pregunta de parte de Oscar Vázquez. Dice, doctor, ¿qué tan verdadero, o doctora, qué tan verdadero es que en mi familia existen personas que tuvieron cáncer, yo podría llegar a tener? Bueno, ahí prácticamente lo que hay que ver es qué tipo de cáncer tuvieron sus familiares, ¿verdad? Porque hay unos que sí están muy relacionados, la posibilidad de que aparezcan. Por ejemplo, mama, se dice que hasta un 10%, ¿verdad? Si es familiar directo. Y no solo las mujeres, sino que también los hombres, posiblemente de otra localización. Y hay que ver también qué tipo de tumor para ver la parte genética, porque hay, por ejemplo, una enfermedad que se llama neoplasia endocrina múltiple, que puede dar tumores en varios lugares, pero sí, por ejemplo, hay que tomar muy en cuenta que, por ejemplo, si es cáncer de colon, la probabilidad también aumenta en la descendencia. Entonces, estos pacientes con un antecedente genético familiar, sus controles deben de comenzar antes. Es decir, que si para una persona normal empezaron controles a los 40, posiblemente para esa persona sea a los 30. Si el control normal es a los 50, esa persona posiblemente tiene que empezar a los 40 años. Entonces, es muy importante tener vigilancia en ese caso. Ok, bueno, interesante. A ver, dice esa pregunta, ¿por qué en ocasiones la quimioterapia, en lugar de ayudar, acelera la enfermedad? Pregunta Cecia Revelo. Una pregunta bien peculiar, ¿verdad? Bastantes mitos también. Perdón. Es una pregunta bastante peculiar, con bastantes mitos. La quimioterapia sí, en algunas ocasiones puede ser más tóxica que beneficiosa. ¿En qué ocasiones? Y eso lo hablamos con los pacientes. Se da, por ejemplo, los pacientes que tienen etapa 4 con metástasis, que ya vienen de tratamientos previos, llámese cirugía oncológica, radioterapia, primeras líneas de quimioterapia, hormonoterapia, cuando ya hay un desgaste también del cuerpo. La quimioterapia puede ser más contraproducente. Llegados a ese momento, nosotros nos sentamos, oncólogo, paciente, familiar, paliativista, y hacemos un manejo integral y tomamos la decisión. Paremos porque ya no estamos dando calidad de vida con el tratamiento de quimioterapia y está siendo más contraproducente. Otros escenarios donde la quimioterapia puede ser más contraproducente es en adultos mayores. En adultos mayores se tiene que evaluar de una manera muy integral y saber que a lo mejor los adultos mayores no van a poder resistir las dosis plenas de tratamiento quimioterapéutico y tienen que ser dosis ajustadas. Entonces el adulto mayor también es un subgrupo de la población que hay que cuidarlo de una buena manera. También otro escenario donde la quimioterapia puede ser más contraproducente es el paciente desnutrido, un paciente con un ECOG. Nosotros como oncólogos lo llamamos performance status deteriorado, índice de Karnofsky, que son estos índices que nosotros utilizamos. Un paciente desnutrido también tiende a tener mayores efectos adversos de la quimioterapia. Estos escenarios los evaluamos acá en clínica con nuestros especialistas también que están acá sentados. Tomamos las decisiones en conjunto. Muchas veces los pacientes desnutridos pasan a una etapa de soporte nutricional previo para poder echar a andar el tratamiento. Bueno, importante, de verdad que es por eso que hablábamos que la importancia de tener un equipo multidisciplinario, porque a veces se tienen que tomar decisiones y las decisiones no las toma una persona, sino que se toman en base a los resultados de cada uno digamos, del equipo. Ahora, ¿cómo saber qué probabilidades, dice David, tengo que podría desarrollar cáncer? Doctora Gabriela. Bueno, eso es realmente incierto, ¿verdad? Así como hablábamos así previamente, depende de los factores
genéticos, lo que hablábamos, o sea, depende de los factores de riesgo y del estilo de vida que llevemos. O sea, realmente eso, tanto como la genética y de nuestros estilos de vida. Okay. Entonces eso, pues, yo lo que quería abonar un poco era de la pregunta previa de lo que hablaba el doctor. También lo que, pasando a la pregunta de lo de la quimioterapia, ¿verdad? Sí. Abundar, es que también sobre los pacientes depende mucho lo de la quimioterapia, porque muchos pacientitos, acordémonos que no solamente tienen cáncer, sino que también vienen pacientes con otro tipo de enfermedades, pacientes que también tienen diabetes, pacientes que también padecen, que son hipertensos, o sea, que padecen presión arterial alta, pacientes que también padecen del corazón, pacientes, como mencionaba el doctor Pérez, que son ya adultos mayores, pacientitos que tienen problemas renales. Entonces, hay que, abonando que la quimioterapia, uno de sus efectos es que bajan las defensas, por decirlo así. Entonces, todo eso, pues, afecta, ¿verdad? Entonces, de hecho, unos días estamos hablando con la doctora Sotelo, que ese ya no está con nosotros, pero esperamos que una próxima vez esté también, que una de las, dependiendo del tipo de quimioterapia, algunas quimioterapias son como un poquito más agresivas, por decirlo así, que son, bajan un poco más las defensas que otro tipo de quimioterapias. Entonces, de hecho, ese es el objetivo de estarle llevando el seguimiento diario, ¿verdad?, a los pacientes, y algunos pacientitos también quizás por eso hasta sienten un poco incómodos que se les esté llamando insistiendo. insistiendo. Entonces, pero es por eso, porque estamos así muy de cerca, muy de cerca, claro. Porque para ver cómo están, ¿verdad?, frecuente por el tipo de quimioterapia que se le lleva. Entonces algunas que sí, las quimioterapias son muy agresivas, además de las otras enfermedades que ellos llevan. Entonces algunos sí sienten que son quizás un poquito más contraproducentes, como dicen, o que son peor la cura que la enfermedad, como dicen el dicho, pero a veces es por eso, porque tienen otras enfermedades, además que no solamente el cáncer, ¿verdad? Sí. Sino que todo No, y eso aparte que le son varía. tratamientos necesarios, pues, ¿verdad? Que sí, yo he escuchado también mucho acerca de eso, de la quimioterapia, pero son necesarios y en el caso de ya no necesitarlos o del caso de no seguir, pues los doctores son los que tienen la palabra de si se para o se sigue. Ahora, dice Blanca, mi hermana gemela padeció hace 2 años de cáncer. ¿Qué porcentaje tendría yo de padecerlo por el parentesco familiar? Gemelar. Bueno, ahí sería de qué tipo de cáncer Sí. estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando y creería yo que hermana gemela, veamos, pongámonos en el escenario de cáncer de mama. Ajá. Cáncer de mama depende también de la edad. Si este cáncer de mama aparece abajo de 40 años, incluso 35 años, hay una probabilidad alta, ¿verdad? Que haya 30-40% de probabilidades de que pueda aparecer el cáncer. Por eso se debe de chequear con su médico, los chequeos médicos preventivos y tal. De hecho, ella sería una buena paciente de iniciar una vigilancia oncológica, ¿sí? Ok, bueno, Blanca, aquí usted está conociendo parte del equipo de OncoCare, pero también están a su disposición porque la clave, como decimos todos, es también la prevención, la clave, ¿verdad? Antes de cualquier otra cosa. Ahora, Patricia dice, ¿qué pasaría con una mujer que esté embarazada, que necesite quimioterapia? ¿Cómo se maneja en ese caso? Un embarazo. Es una pregunta bien difícil en el sentido de ya el aparecimiento de un cáncer junto con el embarazo. Obviamente ahí es donde más se ocupa un equipo multidisciplinar, ¿no? Está el oncólogo clínico, ver el pronóstico de la enfermedad, el ginecobstetra, ¿verdad? Y ver la viabilidad, las semanas de gestación del nuevo ser, ¿no? Entonces depende de las semanas de gestación, etcétera. A veces nosotros podemos retrasar los tratamientos en las primeras 12 semanas, que es la organogénesis, que es cuando el embrión está formándose, y luego nosotros podemos empezar un tratamiento oncológico y vemos qué tanto lo podemos retrasar, cuál va a ser el beneficio,
va a ser beneficioso para la mamá, va a ser contraproducente para el feto. Es una cuestión también de bastante ética, pero que sí se debe de abordar de manera multidisciplinar y diciéndole todos los aspectos, también incluso legales, a los pacientes, pero determinar eso, las semanas de gestación, el tipo de tumor y qué tanto podemos ya iniciarlo o retrasarlo. Ok, bueno, esta es una parte, yo creo más de... Perdón, yo quería doctora, contar adelante. porque Sí. también eso nos puede pasar en pacientes que necesitan radiación y obviamente el mito es, y por justa razón, de que pacientes, cuando vamos a algún lugar, no, si está embarazada, avise a su médico, cuando nosotros vamos a tomar rayos X, vamos a hacer alguna tomografía, o más aún si vamos a recibir un tratamiento de radiación, ¿verdad? Hay que mencionar la sospecha de embarazo o embarazo para evitar cualquier problema. Pero en el caso, por darles un ejemplo, cáncer de mama y la paciente está embarazada, nosotros podríamos hacer todavía radiación que se recomienda en el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque antes del primer trimestre, como los órganos están en formación, la radiación, el feto es muy sensible. Para la segunda para el segundo semestre que ya ya está formado el bebé y es parte del crecimiento, no tendremos tanto problema porque ya no está tan sensible, pero se tienen que tomar las recomendaciones adecuadas y eso es una decisión en conjunto. Para el tercer trimestre generalmente no se recomienda hacer radiación, aunque sea de mama u otro órgano alejado de la parte abdominal, porque como ya ha crecido mucho y ha subido, entonces nos cuesta más tratar de poner algún tipo de blindaje para que la paciente se pueda tratar. Cuando tenemos casos que son, por ejemplo, del área pélvica, por ejemplo, cuello uterino y embarazo, que se puede dar, ¿verdad? A veces nosotros nos quedamos extrañados. Yo aquí en El Salvador no he tenido un caso de esos, pero donde yo me formé, que fue en Argentina, tuvimos un caso de una paciente que tenía un tumor de cuello uterino enorme, pero estaba embarazada, entonces no sabíamos en realidad cómo se logró esa gestación, porque tiene que pasar, ¿verdad?, por el cuello uterino para hacer todo el demás proceso. Pero se decidió en este caso, ¿verdad?, cuando se puede decidir esperar, ¿verdad?, a hacer una reunión en conjunto multidisciplinaria, ¿verdad?, valorar la salud de la mamá, del feto, y en algunos casos lo que se hace es esperar a que pase la gestación, ¿verdad?, si todavía nosotros podemos darle tiempo, y de ahí hacer tratamientos, por ejemplo, quirúrgicos. Por ejemplo, el caso de este bebé no iban a hacer por parto normal, tenía que hacer cesárea y después hacer el acto quirúrgico de la cirugía del cuello uterino, ¿verdad? O en otros casos, por ejemplo, si es algo de mama y esta paciente puede ir a una cirugía, posiblemente sea mejor hacer la cirugía de entrada, de mastectomía, para que no necesite radiación después, aunque no sea esa la vía, pero eso lo tenemos que decidir en un conjunto multidisciplinario, ¿verdad?, de los médicos involucrados, la parte legal, que es muy importante, y el paciente. Ok, interesante. Mire, acá dice, nos comparten un caso, dice, a mi hija hace 16 días la operaron de un ovario, de un quiste que se le hizo tumor, la mandaron a biopsia y salió que aún no tenía cáncer, pero si la hubiese dejado ahí, en 2 años se hubiera hecho cáncer, le dijo el doctor. Entonces, doctor, ¿es posible que haya quedado, que le pueda dar un cáncer en un futuro, aunque también le quitaron el ovario? Sí, bueno, lo que pasa es que en ovario están las lesiones benignas y las lesiones malignas, entonces muy probablemente el caso de nuestra oyente ha sido una lesión benigna, entonces esa hay que darle seguimiento, ¿sí? Porque si ya es una lesión maligna, no solamente basta con quitar el ovario, sino que ya entra las características de la cirugía oncológica, que deben de ser radicales, es decir, ir a su histerectomía, a ir a quitar al otro ovario, luego hacer toda una rutina ovárica que los cirujanos saben todo el proceso, que implica ser más radical para quitar todo lo que pueda estar ahí maligno. Pero en este caso que benigno hay que darle seguimiento, ¿sí? Porque incluso estos quistes o estas cuestiones benignas pueden recidivar, seguir siendo benignas, pero recaer también. Ok. Otra cosa aquí que alguien, bueno, en este caso quizás la doctora, Kaori dice, entre quimioterapia y radioterapia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, básicamente es la forma en la que se administra y la
Y como dice el concepto, ¿verdad? O sea, quimioterapia son drogas terapéuticas. Es un medicamento que va a entrar ya sea al cuerpo por vía oral o por vía intravenosa, ¿verdad? Y en cambio la radiación es un método, es una energía que se utiliza. Entonces ahí está la diferencia fundamental, que una es energía y el otro es un medicamento. Okay. Por eso es la diferencia. Y la radiación tiene un efecto local, es decir, que la radiación tiene que hacer efecto solo en el lugar donde nosotros la dirijamos. Es decir, que si yo estoy tratándole algo en el abdomen, no se le tiene que caer el pelo o no le tiene que doler aquí la parte del cuello, ni le tiene que doler la pierna, sino que es los síntomas derivados de la zona donde se está tratando. En cambio, con la quimioterapia, dependiendo de la droga que se utilice, pueden ser los efectos secundarios que son sistémicos. Por eso se dice que es un tratamiento sistémico, porque tiene que pasar por alguna vía en la circulación, ¿verdad?, en todo el cuerpo. No es como la radiación que uno la dirige a un sitio específico. Perfecto, bueno, estas son parte de las preguntas, consultas y dudas que tiene nuestra audiencia y que han estado también ahí pendientes de toda la información. Estamos seguros que también pues les ha servido mucho este conversatorio, porque la verdad es que necesitamos más educación, ¿verdad? Siempre una población educada es la que sale adelante, ¿verdad? Y se va transmitiendo pues también a nuestras generaciones, pues, porque en el caso de las que somos mamás, también a nuestras hijas, ¿verdad? Hablarles de estos temas y comunicarlos. Y si usted está pasando por una situación donde necesita acercarse, pues a OncoCare, hágalo sin miedos, porque también a veces existen miedos o incluso mitos, muchos mitos que la gente pues se encarga a veces de decirlo de uno a otro, que no nos ayudan a tratar las cosas con naturalidad, ¿verdad? Y siempre es mejor a tiempo. Ahora, dentro de los servicios que ustedes pueden encontrar acá en OncoCare, queremos resaltarlos para que ustedes tengan como esta información, y también pues a través de las redes sociales conocen más acerca de esta clínica, pero es el manejo multidisciplinario por los expertos como los tenemos acá en esta sala, y también alianzas estratégicas, que esto lo hablábamos con el doctor. Por ejemplo, en el caso de alguien necesitar algo más, pues se tiene toda la red de las alianzas para que ustedes encuentren en OncoCare el lugar donde deben de venir, y de acá pues ellos van a ir determinando qué es lo necesario o el siguiente paso o el siguiente lugar donde deben de visitar. Luego, el manejo de los síntomas por tratamientos, esto estábamos hablándolo con la doctora también, porque todo tratamiento también tiene un efecto, ¿verdad? Una consecuencia, y es por eso que es importante estar de cerca con todo lo que pasa alrededor de los tratamientos. El equipo de soporte para los seguimientos, aquí llámese enfermería y todo lo que se necesita para que salga adelante nuestro paciente, el botiquín oncológico, quimioterapias, cuidados paliativos, también pues hay expertos en esta área, procedimientos que son aspirados de médula ósea, y también paracentesis, aquí los doctores me están ayudando, y yo también estoy conociendo, también lavados de catéter, de reservorio central, entre otros, ¿verdad? Tratamientos. Nosotros acá les dejamos toda la información de OncoCare para que puedan ustedes pues tener la mano, y si no, como digo siempre, si conocen de alguien que necesite la información, pues compártale este video, compártale la información, y que se acerquen. También hay otras vías de consulta a través de WhatsApp, de ubicaciones y todo esto, para que se sientan también en la confianza de que acá pues se trata específicamente todo este tema, ¿verdad? Con mucha honestidad, que es lo que buscamos también los pacientes. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, porque sé que los he sacado a cada uno de su área. Gracias por su tiempo, y gracias a todos los que estuvieron ahí pendientes, los que escribieron, y esperamos que esto se multiplique, como compartiéndolo a través de Facebook. Ahí ponen compartir, y que otras personas también lo puedan ver. Muchísimas gracias, feliz día a todos, y sigan por supuesto ahí pendientes de todo lo que tiene OncoCare. Gracias. Gracias.